Hola, hola. Hoy hacemos esta tarta Sacher. Os voy a contar todos los secretos, así que venga, suscríbete que empezamos. El primer paso, vamos a deshacer este chocolate para fundir. Lo vamos a hacer en el microondas de 30 segundos en 30 segundos. Iremos agregando segundos según vaya haciendo falta. Lo vamos a cortar un poquito, que esto también ayuda a que se deshaga antes. Ya han pasado los primeros 30 segundos y como veis ya está un poquito líquido. Ahora con el mismo calor que tiene lo vamos a mezclar. Si ves que hace falta le añades un poquito más de calor. En nuestro caso ya lo tenemos, así que lo vamos a dejar por aquí reservado. Utilizamos 6 huevos y separamos las claras de las yemas. Seguimos agregando ingredientes, ahora toca el turno de la mantequilla. Tiene que estar a temperatura ambiente, así que venga, vamos con la mantequilla para adentro. Tranquis todos, que os voy a dejar los ingredientes anotados en la descripción del vídeo. Agregamos la mitad del azúcar y la otra mitad la utilizaremos más tarde. En este caso utilizamos la batidora de varillas. Y de esta forma haremos una especie de crema con la mantequilla, los huevos y el azúcar. Así seguimos batiendo hasta que estén todos los ingredientes bien integrados. Ahora agregaremos el chocolate que teníamos fundido. Venga, así con el chocolate topa adentro. Seguimos con la batidora de varillas, mezclando el chocolate fundido. Si te está gustando esta receta, te puedes suscribir a mi canal, que es totalmente gratuito. Y de paso me animas a seguir creando contenido. Una vez que tengas todos los ingredientes bien batidos y bien mezcladitos, mira qué guapa nos ha quedado la mezcla. Lo reservamos por aquí aparte y nos vamos a montar las claras a punto de nieve. Así que venga, las vamos a echar aquí en este bol y vamos a darle caña con la batidora. Aquí es donde vamos a agregar el azúcar que habíamos reservado anteriormente. Y lo vamos a hacer así poco a poco, mezclando un poquito y después otro poquito. Así lo haremos hasta que esté totalmente montada. Mezclamos las claras con la mezcla que teníamos preparada de chocolate, mantequilla, huevos y azúcar. Vamos a utilizar el famosísimo mezclado envolvente con el que conseguiremos una esponjosidad tremenda. Y no es otra cosa que mezclar desde arriba hasta abajo, despacito, con cariño, hasta que tengamos todos los ingredientes mezclados y la masa del mismo color. Vamos a apartar esta elaboración por aquí en un lado, un poquito. Vamos a preparar la harina, que es una harina normal y común. Le agrego un sobrecito de levadura y también le voy a agregar un sobrecito de azúcar avainillado. Y ya vas a mezclar esos 3 ingredientes, un poquito así. Nos vamos con el último paso, que sería agregar la harina que habíamos preparado a la mezcla que teníamos con el chocolate. La vamos a ir pasando por un colador. Con esto lo que hacemos es meterle aire a la masa. Esta forma de hacer el bizcocho ya sé que me vais a decir que es un poco laboriosa, pero de esta forma queda el bizcocho perfecto. Así que venga, esas personitas que probaron la tarta, a ver si se animan a poner qué resultado tiene. Preparamos el molde pintándolo con bien de mantequilla, que no nos quede ni un rinconcito sin mantequilla. Siempre lo digo, pero es que es así. Aquí encima le vamos a agregar un poquito de harina normal y corriente. También podéis utilizar pan rallado si queréis. Venga, y ahora ya que tenemos el molde preparado, le pones ahí ese pedazo de mezcla de bizcocho que hemos hecho. Le pegas así unos golpecitos para que se asiente bien.
Y ahora nos vamos para el horno, que tiene que estar precalentado a 180 grados centígrados con el calor arriba y abajo, sin ventilador. Y en una media horita lo tienes listo. Por aquí ya tenemos listo este bizcocho. Con un palito de brocheta hemos mirado que estuviera bien hecho por dentro. Lo voy a sacar del molde así con muchísimo cuidado para que no se rompa. Con un cuchillo de sierra lo abrimos por el medio. Ahora vamos a rellenar esta tarta con mermelada de albaricoque. Para que os hagáis una idea, yo le he puesto 500 gramos. Reparte toda la mermelada por la superficie y le colocas la parte de arriba del bizcocho. Vamos a preparar ahora un baño de chocolate que utilizaremos para bañar nuestra tarta. Este baño lleva la nata, el chocolate y el azúcar. Le pones un poquito de calor ahí en el cazo. Le vamos a ir dando vueltas para ayudar a que se vaya deshaciendo el azúcar, el chocolate junto con la nata. Y ya la tenemos lista, mira qué pinta tiene. Nos vamos con el baño de chocolate y vamos a bañar nuestra tarta que quede toda bien recubierta y lo vas tapando así con una espátula o con una lengua hasta que queden todos los rincones tapados. Y ahora ya con muchísimo cuidado lo vamos a quitar de la rejilla y lo pasamos a una bandeja bonita. Y ya la tenemos lista, mirad qué bonita ha quedado y además súper brillante. Ya solamente queda meterla unas horitas en la nevera. Os voy a dejar con la decoración final. Espero que os guste muchísimo. Yo la decoré así sencillita. Si os gusta, la manita para arriba. También te puedes suscribir a mi canal, que te recuerdo que es totalmente gratuito. Y ya sabes, me puedes dejar tu comentario, sugerencia o lo que te apetezca. Nos vemos en el próximo vídeo. ¡Chao!